Bien, vamos a empezar ahora con la solución del primer caso referente a esta empresa de alquiler de maquinaria para la construcción. Este primer caso es un caso muy simple y sencillo, pero al mismo tiempo es muy fácil de seguir. Esto en absoluto representa la complejidad que nos vamos a encontrar en las empresas. Pero hay que resaltar la importancia de ir fijando conceptos que luego nos tienen que permitir abordar casos de mucha mayor enjundia. Recordamos el enunciado del problema, donde se nos pide el precio que deberíamos facturar la hora para que se cumplan, acorde con nuestra estructura de gastos, un beneficio esperado. Y luego simularemos que el precio de mercado es diferente del precio que teóricamente hemos calculado y debemos modificar las horas a trabajar. Bien, lo primero que haremos será relacionar todos los gastos que se producen en la empresa. Esto es cuestión de copiarlo, es lo que dice el enunciado. Lo único que vamos a añadir es la amortización, que dado que nos dicen que la máquina vale 500.000 euros y se amortiza en 10 años, pues tendrá una tasa de amortización de 50.000 euros anuales. Y luego a continuación es copiar todos los gastos que aparecen en el enunciado. A continuación, procedemos a analizar el modo en que empiezan a producirse los gastos en la empresa. Empezamos por la amortización. La amortización se produce en función del tiempo. Es decir, cada vez que pasa un ejercicio económico, un año, pues amortizamos una cantidad. La comisión del representante se produce en función de facturación. Es decir, cuando facturamos, le abonamos al representante su comisión. Los sueldos en función del tiempo. Cada vez que pasa un periodo de un mes, se abonan los sueldos del personal. El consumo de fuel, bueno, está en función de la actividad de la máquina, es decir, cuando la máquina trabaja, consume fuel. Lo mismo que el mantenimiento preventivo. Cada X horas de funcionamiento hay que hacerle una serie de trabajos para que la máquina esté siempre a punto. Por lo tanto, está en función del tiempo que trabaja. El mantenimiento fortuito, esto es un concepto que puede que ocurra o puede que no. Es decir, puede que la máquina tenga una avería determinada en un momento dado y para prever esto, pues estimamos una cantidad que se puede producir en el tiempo. El seguro de la excavadora, lo mismo, en función del tiempo, pasa un periodo de un año y abonamos la prima del seguro. Y lo mismo con los gastos de estructura que están en función del tiempo. Bien, ahora, acorde con esos criterios de cómo se producen los gastos, podemos agruparlos en tres apartados. En función de lo facturado, los llamaremos gastos variables con la facturación. En función del trabajo, gastos variables con la actividad. Y en función del tiempo, diremos que son los gastos fijos. Y ahora partimos de la primera ecuación. Ventas menos gastos igual a beneficio antes impuestos, el BAI. Como hemos dicho que los gastos los teníamos en tres conceptos, ampliamos en la ecuación estos conceptos y determinamos la ecuación fundamental que nos servirá para trabajar en este caso. Ahora es cuestión de ir dándole valores a todos los términos de esta ecuación. Empezamos con las ventas. ¿Cómo cuantificamos las ventas? Pues las ventas serán el fruto de multiplicar las 1.000 horas por un precio que debemos calcular. Por lo tanto, 1.000 por P serán las ventas. Los gastos variables con la facturación es la comisión del representante, que es un 5%. Por lo tanto, será un 5% de las ventas. Si las ventas son 1.000p, aplicamos el 5% a 1.000p y nos da 50p, cantidad
que colocamos debajo del término correspondiente. En cuanto a los gastos variables con la actividad, tenemos en primera instancia el consumo de fuel, que como consume 30 euros por cada hora de funcionamiento, en las 1000 horas consumirá 30.000 euros. Cuanto al mantenimiento preventivo, que se realiza cada 500 horas, si la máquina trabajara 1000, suponemos que haremos 2 intervenciones de mantenimiento, que al precio de 3.000 euros cada una, que hemos presupuestado, serán 6.000 euros. Y el total por este concepto son 36.000 euros. Cantidad que colocamos debajo del término correspondiente. En cuanto a los gastos fijos, es cuestión simplemente de sumarlos. Sumamos los gastos fijos, que nos da 362.000. Cantidad que colocamos también debajo de gastos fijos. Y en cuanto al beneficio antes de impuestos, nos indican que desean tener un beneficio neto de 50.000 euros, es decir, después de impuestos, y como el impuesto de sociedades es el 20%, es cuestión de despejar el BAI, es decir, el BAI menos 20% de BAI es igual al beneficio neto. Despejando, tendremos que BAI es 50.000 partido por 0,8, que son 62.500. ¿Sí? Y es la cantidad que colocaremos aquí. Y ya tenemos todos los términos de la ecuación completados. Ahora es cuestión de despejar, poner las P's en un lado y lo que no son P's en el otro, y despejamos P, que nos da la cantidad de 484.7368 euros por hora. Para asegurarnos que el cálculo es correcto, confeccionamos la cuenta de explotación. Y vemos que efectivamente se cumplen los requisitos acorde con los gastos que la empresa había presupuestado. Y ahora contestamos a la siguiente cuestión. Vemos que el precio de mercado está en 400 euros hora, es decir, estamos fuera de mercado. El precio que hemos calculado teóricamente supera esa cantidad. Por lo tanto, una de las cuestiones que podían plantearse ahora serían cuántas horas deberíamos facturar para que con este precio de mercado de 400 euros se pueda conseguir el beneficio esperado. Entonces volvemos a la fórmula de la ecuación inicial y vamos también calculando cada término de la misma. En este caso las ventas pues serán 400 euros por hora por H horas, que son las que debemos calcular. Los gastos variables con la facturación son el 5% de las ventas, por lo tanto, aplicando el 5% a 400H, nos dará 20H. En cuanto a los gastos que varían con la actividad, que cuando realizamos la primera parte veíamos que eran 36.000 euros, cuando las horas a trabajar eran 1.000. Por lo tanto, el coste hora por este concepto es dividir 36.000 entre 1.000, es decir, 36 euros por hora. Ahora, como las horas a trabajar no las conocemos, el importe será 36 por H horas. Y en cuanto a los gastos fijos y al BAI, en principio no sufren ninguna variación. Volvemos a despejar la H y tendremos que las horas necesarias en este supuesto serían 1.234 horas. Es decir, que hemos visto una forma de simular con este método. Si ahora quisiéramos, por ejemplo, calcular el punto de equilibrio, es cuestión de la fórmula poner el BAI igual a 0 y despejar. Lo mismo que si dijéramos, oye, y si le diéramos al representante en vez de un 5% un salario fijo de 12.000 euros y un 2% de comisión sobre las ventas. Bueno, iríamos a la formulita, los gastos fijos suben en 12.000 euros y la comisión es el 2 en vez del 5, es decir, que aplicaríamos el 2% a las ventas, lo mismo que hemos hecho en los otros casos, y despejar. Y así, si cambiara el precio del fuel,
Si se disminuyera o ampliara otro gasto, etcétera, etcétera, podíamos obtener siempre el resultado inmediato a todo esto. Bueno, como consideraciones finales, podríamos decir que hemos aprendido a trabajar con esta ecuación y a simplificar los gastos. Y como decíamos al principio, ahora es cuestión de que con esta filosofía vayamos aplicando a situaciones más complejas. Y para ello el próximo caso que os propongo es analizar una compañía de aviación. Aquí os dejo el enunciado, intentar resolverlo antes de que yo publique la solución del mismo. Cualquier duda que queráis aclarar, no tenéis más que ponerse en contacto conmigo, que gustosamente os la aclaro. Pues muchas gracias por la atención y hasta la próxima.